les damos la más cordial bienvenida y extendemos nuevamente la invitación a entrar a nuestro portal educativo en www.fundacioncmpcconecta.cl. Ahí podrán acceder a material, a consejos y actividades tanto para las familias como para las escuelas. Además, como se deben haber dado cuenta, les pidieron una autorización porque estamos grabando. Les pedimos esa autorización porque la idea es poder contar con esta charla y poder difundirla en otros medios. Por eso nuestra invitación hoy día es a que nos sigan también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde van a encontrar esta charla guardada. Nuestro Instagram y Facebook es @fundación_cmpc. Y eso era, en el fondo, un poco el contexto. Ahora sí, vámonos de lleno al tema que nos convoca el día de hoy. UNESCO estimó que 1.725 millones de estudiantes en todo el mundo han visto afectado su proceso de aprendizaje debido a las medidas sanitarias. Esta cifra representa casi el 90% de los jóvenes y niños de todo el planeta. Respecto a esto, la OCDE ha advertido sobre posibles riesgos que incluso hoy día no hemos podido dimensionar, pero son en distintos ámbitos de su vida. Estos posibles efectos negativos podríamos verlos en la alimentación, en la convivencia familiar, en la salud física y mental, incluso en el desarrollo cognitivo y socioemocional de niños y niñas, a consecuencia tanto de la suspensión de las clases presenciales como del distanciamiento social y el estricto confinamiento que hemos vivido entre los años especialmente 2020 y 2021. En este contexto sabemos que es un tema fundamental y queremos hablar al respecto, y es por eso que hoy día tenemos invitada a Victoria Espinosa. Victoria es la directora del área de investigación de CEDETI y es colaboradora del Centro de Justicia Educacional. Ella es nuestra invitada central porque participó en el estudio denominado ¿Cómo la pandemia afectó el bienestar socioemocional de los estudiantes chilenos? Este estudio, que le vamos a pedir a Victoria que nos cuente un poquito más a continuación, es un estudio longitudinal. Esto quiere decir que tuvo distintas mediciones a lo largo del tiempo e investigó principalmente las repercusiones que tuvo el COVID-19 y la posterior cuarentena sobre el bienestar emocional de niños y niñas en sus primeros años de escolaridad. Quiero ver si está Victoria por ahí, a ver si nos puedes dar unas primeras palabras de saludo. Hola a todos, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder compartir los resultados de la investigación con ustedes y ojalá dar más a conocer lo que hacemos y que eso pueda servir de alguna manera a las distintas comunidades educativas. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Victoria, por estar aquí. Aprovecho también de saludar a otros dos invitados que tenemos. Ellos se van a sumar al cierre un poco de la charla después de que Victoria nos haya contado del estudio, pero queríamos darle desde ya la bienvenida. Por un lado tenemos a Sofía Krebs. Ella es asesora de formación de Fundación Astoreca del programa Educar el Carácter, que debe estar por ahí, Sofía. Sí, acá. Muchas gracias Cecilia. Un gusto de poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Sofía. Como les decía, Sofía, junto con Ignacio Centeno, que es el director de programas de la Fundación Impulso Docente, que también está por ahí. No sé si está conectado en este minuto, como Sí, para hacernos un saludo. Sí, claro. Hola, Cecilia. Hola, mucho gusto de estar acá, ver rostros conocidos y queridos, y también rostros nuevos. Muy entusiasmado. Muchas gracias, Ignacio. Entonces, Ignacio y Sofía nos van a compartir unas reflexiones al cierre de la charla, así que no lo olviden, los vamos a tener ahí esperándonos para el cierre. Bueno, y los invitamos a todos los que están aquí conectados a hacer uso del chat para que nos saluden. Si es que surgen preguntas, por favor súmenlas por ahí, y cuéntenos también de qué comunes establecimientos educacionales son. Nosotros vamos a estar atentas. Yo tengo ahí a unas lectoras que me van a estar informando de lo que va apareciendo en el chat. Y ahora sí, nos vamos de lleno a la conversación con Victoria. Victoria, queremos que nos cuentes acerca de este estudio, de los resultados principales que tuvieron en la investigación. Entonces, te doy pie para que nos contextualices un poquito cuál fue el gran objetivo de este estudio, y qué diferencias encontraron entre los grupos de estudiantes analizados. Súper, sí. Primero, bueno, tengo un poquito de ruido acá, ojalá no se escuche, hay como mucho tráfico cerca, pero
Comentarles que en realidad el estudio surgió como de una oportunidad. Nosotros estábamos realizando un estudio longitudinal evaluando muchas otras variables en niños desde kinder hasta primero, segundo básico, y resultó que entre todo esto surgió la pandemia, y en el fondo lo que hicimos fue solicitar a un grupo de esos estudiantes que nos respondieran nuevamente esta evaluación de presencia de problemas emocionales y conductuales, y eso nos permitió casi, de todo lo que buscamos a nivel mundial, no había casi ninguno que tuviera una evaluación longitudinal real. Muchos tenían como que le preguntaban a los papás qué había pasado antes, cómo pensaban que eran los niños antes. Nosotros lo teníamos con el dato como certero de lo que realmente pasaba antes de la pandemia. Así que tenemos dentro de Chile este resultado que es casi único a nivel internacional. Así que estamos súper contentos de poder aportar con eso. Lamentablemente igual los resultados no son tan esperanzadores porque sí pasaron cosas que obviamente afectaron a los niños y niñas, y seguramente ustedes que trabajan en colegios son los que más pueden ver esas repercusiones en el día a día con los niños y niñas. Voy a presentar para mostrarles un poco de los resultados. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, aquí está nuestro estudio, le decíamos nosotros el estudio COVID, pero en el fondo más es estudio como cuarentena, porque más que las consecuencias del COVID es de la cuarentena en general. Lo que les voy a escribir acá es la cantidad de niños y niñas que participaron. Teníamos 81 niños en total, 34 niños de nivel socioeconómico bajo y 47 niños de nivel socioeconómico alto. Algunos de estos niños tenían necesidades educativas especiales de diversa índole, y otros niños, y el resto de los grupos no. En el caso de nivel socioeconómico bajo era más o menos la mitad, y en el alto había muchos menos niños con necesidades educativas especiales en la muestra. Esto dependía de quienes quisieron participar en la segunda recolección de datos, que fue por teléfono o por internet en el fondo. A nivel general podemos ver, nosotros evaluamos con una escala que evalúa muchos problemas. Se escuchó un ruido. Que evalúa muchos problemas específicos, pero los divide en problemas internalizantes y externalizantes. Los problemas internalizantes tienen que ver con problemas que son como internos a la persona, como ansiedad, depresión, ese tipo de manifestaciones. Y los externalizantes tienen que ver con problemas que tienen que ver con la interacción de la persona con el resto, como puede ser la agresividad, la ira, en el fondo problemas más de comportamiento. Como pueden ver acá en este gráfico, nosotros teníamos diferencias importantes en la medida inicial, que fue un compuesto de dos medidas que se hicieron antes de la pandemia, de empezar la pandemia. Esto está medido en puntaje T. Los puntajes T en promedio, siempre el promedio, como lo que se espera, está entre 40 y 60. Como pueden ver acá, los promedios en general están más o menos entre esos números. Pero como pueden ver, en la medida inicial ya teníamos diferencias muy importantes entre los niños de los distintos grupos. La línea como fucsia que ven abajo, la más abajo, es el grupo que presentó menor cantidad de problemas, que fueron los niños de nivel socioeconómico alto sin necesidad de educativas especiales, y al contrario, los niños que presentaron mayor cantidad de problemas, con diferencias significativas entre los dos grupos, fueron los niños de nivel socioeconómico bajo sin necesidad de educativas especiales. ¿Ya? En el fondo, las diferencias son muy importantes, incluso antes de la pandemia. Luego, como podemos ver, se encontraban más o menos al mismo nivel los niños con necesidades educativas especiales, pero una vez que comenzó la pandemia, el tiempo 2 ya es durante la pandemia, vemos que todos los grupos aumentaron de manera importante, siendo quizás el mayor aumento el del grupo de niños de nivel socioeconómico alto, pero aún así no alcanzan a igualar a los niños de los otros grupos. O sea, los niños, el problema más importante es que los niños con discapacidad y los niños de nivel socioeconómico bajo o con necesidades educativas especiales y los niños de nivel socioeconómico bajo ya estaban en niveles altos cuando empezó la pandemia, o estaban con muchos más presencia de problemas emocionales y conductuales, y aún así esto aumentó. ¿Ya? Entonces, en general, tuvimos un efecto significativo del tiempo en todos los grupos. Esto para los problemas internalizantes. Y ahora para los externalizantes, también podemos ver, en este tipo de problemas aumentaron menos durante la pandemia. Hubo más aumento de los problemas internalizantes. No sé si a lo mejor esto se refleja con lo que ustedes han visto con los niños y niñas, más presencia de cuadros de depresión, de ansiedad. En el caso de los problemas externalizantes también hubo un aumento importante. En este caso les muestro la comparación por nivel socioeconómico, en el lado donde están las líneas como fucsia y verde.
vemos que lo mismo, se ve en los problemas externalizantes una menor presencia inicial de este tipo de problemas en los niños de nivel socioeconómico alto respecto de los niños de nivel socioeconómico bajo, y los dos grupos aumentaron durante la pandemia. Y en el caso de los niños con necesidades educativas especiales y sin necesidades educativas especiales, vemos aquí la diferencia. En el fondo, los niños con necesidades educativas especiales aumentaron más sus dificultades que los niños sin necesidad educativa especial, ya lo que en el fondo nos hace pensar que hay que poner un foco en estas poblaciones. Y Victoria, ¿sí? ¿te puedo tener un segundito? Claro. Que nos apareció una pregunta del público que creo que es bien importante hacerle hincapié porque creo que es fundamental para entender los resultados que nos estás mostrando. ¿Nos podrías dar ejemplo nuevamente, recapitular en cuál es la diferencia entre los problemas internalizantes y los problemas externalizantes? Los problemas internalizantes son los que tienen que ver como con la persona en sí misma, como que están dentro de la persona, así se le llama, y tienen que ver con cuadros de depresión, de ansiedad, de somatización de dificultades, en el fondo algo que a lo mejor no afecta las relaciones del niño con los demás, pero sí afecta la percepción del niño respecto de sí mismo y de cómo se enfrenta al mundo. Entonces un niño que uno lo ve más retraído quizás puede que no tenga un problema externalizante, no pelea con nadie, no tiene una dificultad a nivel de comportamiento, pero sí es un niño que a lo mejor está con menos habilidades para poder relacionarse con los demás, que está más triste, que tiene más dificultades en el fondo para procesar su propia percepción de las habilidades emocionales o de los estados emocionales. Y en el caso de los problemas externalizantes tienen que ver con problemas que uno puede ver, que tienen que ver con la conducta de los niños y niñas. Eso se ve mucho en problemas, por ejemplo, de tipo también de ira, de agresividad. Eso lo ve uno en los niños que manifiestan, que empujan, que no son capaces tampoco de reconocer sus emociones ni la de los demás y las manifiestan de manera desbordada en distintos contextos. ¿Ya? Esa es más o menos la diferencia. Hay muchos más como subtemas dentro de cada uno, pero a nivel general es esto, como lo interior a la persona y lo exterior, lo que tiene que ver con sus relaciones y las expectativas que van a tener los otros de ti. Perfecto. Eso, y en este caso lo que les estoy mostrando aquí, la escala que nosotros ocupamos, que era el Child Behavior Checklist, para evaluar se le mandaba a los papás o cuidadores de los niños y ellos la llenaban en base a lo que veían en las conductas de los niños y niñas. Y esta escala da este puntaje T, pero también te indica, según una muestra normativa, que no está estandarizada para Chile, pero una muestra normativa internacional, en qué nivel, o sea, qué cantidad de niños están en un nivel normal de dificultades o de problemas, qué niños están en un nivel como límite de tener un diagnóstico clínico y qué niños estarían en presencia de un diagnóstico clínico. En el artículo está descrito así con cada una de sus categorías. Yo para presentarlo acá de manera más simplificada, para que entendamos como en la conversación, lo puse en porcentaje, en cantidad de niños, en el fondo el porcentaje de niños que están en rangos clínicos o borde, ya que están a punto de ser clínicos, los niños que tienen más dificultades. Y como pueden ver ahí, a nivel de problemas internalizantes, vemos que en el tiempo 1, o sea, antes de la pandemia, había, en el caso de los niños, por ejemplo, de nivel socioeconómico bajo, sin necesidad educativa especiales, que es el verde oscuro, había un 37,6% de niños que presentaban diagnósticos borde o clínicos, o sea, que estaban ya como presentando problemas respecto de los problemas internalizantes. ¿Ya? Esos era mucho mayor que la cantidad de niños con, y ahí me quedó un naranjo, pero es el verde claro, el que era 22,3, nivel socioeconómico bajo con necesidades educativas especiales, y luego los niños de nivel socioeconómico alto que manifestaban menor cantidad de problemas. Ya era un 10% de niños en estos rangos más clínicos. Pero como pueden ver, en las barritas de al lado, que están justo al lado, el aumento fue muy importante en todos los grupos. Ya casi se dobló. De hecho, es mayor el aumento en el caso, como pueden ver, de los niños de nivel socioeconómico alto, pero aún así no alcanza la cantidad de niños iniciales en el grupo de nivel socioeconómico bajo, lo que indica que hay mayor presencia de problemas antes de la pandemia que son tan grandes que en el fondo, incluso tras una pandemia, los niños de lugares más acomodados o más aventajados no alcanzan a representar esa cantidad de problemas.
Lo mismo pasa con los problemas externalizantes, quizás en menor medida el aumento, como hablamos que los problemas internalizantes presentaron un mayor aumento, también vemos eso, que hubo un aumento en todos los grupos. Pasaron, por ejemplo, de un 25% de niños en rangos clínicos, en el caso de los niños de nivel socioeconómico bajo, a un 43,8% de niños en estos rangos. Nos indica la necesidad de generar una reacción en el fondo, un trabajo desde las familias, desde las escuelas para poder contrarrestar esta presencia de problemas, porque ya el rango clínico o límite es un rango en el que debe haber alguna intervención. Y eso es, así como muy a rasgos generales, los resultados muy generales de este estudio. No sé si fue muy rápido, en general hablo muy rápido. No te preocupes, Victoria, porque ahora vamos a ir haciendo como Zoom y vamos a ir profundizando en algunos elementos que tú nos fuiste comentando. Entonces, a grandes rasgos, como tú nos dices, efectivamente, este estudio nos muestra que la pandemia tuvo un impacto en el fondo, en el desarrollo emocional de niños y niñas, tanto en problemas internalizantes como externalizantes, es decir, en todas estas experiencias más depresivas, más ansiosas, como también en las conductas que nosotros podemos ver más agresivas hacia afuera. Si es que tuviésemos que poner un poco en una balanza y las comparamos, ¿cuáles son las conductas, si es que nos puedes tú también detallar, cuáles son las conductas que se vieron más aumentadas producto de la pandemia en esta comparación? En este caso, lo que se vio más aumentado fueron los problemas internalizantes, lo que tiene que ver con la depresión, ¿cierto? Con la manifestación de síntomas de ansiedad en niños y niñas. Recordemos que este es un grupo de niños y niñas pequeños. En otros estudios internacionales se trabajó con adolescentes y se vio aún un mayor aumento en este grupo. Nosotros solo tuvimos acceso a niños que estaban entre kinder y después pasaron a primero o segundo básico durante la pandemia. Lo que se piensa es que de alguna manera, el no poder acceder a sus actividades tradicionales o regulares, el encierro y la soledad que esto podría haber generado en los niños y niñas, pudo impactar importantemente en este tipo de conducta, aunque igual tuvo un impacto en las conductas externalizantes, pero el mayor impacto fue respecto de los indicadores que de alguna manera no podemos ver, porque la conducta la podemos ver mejor en la escuela. Si el niño es agresivo, si el niño presenta una manifestación como de un descontrol de su conducta, lo podemos visualizar, pero en cambio a veces el niño que está más ansioso, más deprimido, pasa invisible para los ojos de cuando estamos en la escuela con un montón de niños en que quizás los papás lo notan, pero no los profesores. Entonces es muy importante estar atentos y quizás generar evaluaciones intencionadas para poder ver cómo están nuestros niños hoy en día. Probablemente igual los niveles ahora sean distintos porque ya estamos de vuelta en las escuelas. Esto se hizo cuando los niños todavía estaban en cuarentena, cuando todavía no regresábamos a la escuela, fue el año pasado. Perfecto, Victoria. Bueno, y es muy importante lo que nos dice porque nosotros hacemos un acompañamiento a las escuelas justamente en ese segmento de edad, entonces más interesante aún ver cuáles son las conductas que hay que estar alerta en las escuelas, porque nuestra población es distinta a la adolescente, por ejemplo. Y quería pedirte ahora, Victoria, que profundizáramos un poquito más en otro tema que tú ya mencionaste. La gran mayoría de las escuelas acompañadas y de los directivos y docentes que están conectados hoy día trabajan con niños que viven con índices altos de vulnerabilidad. Entonces tendemos a querer estar más atentos a qué pasa con nuestros estudiantes de bajo nivel socioeconómico. ¿Qué nos puedes decir específicamente de ese grupo? ¿Qué ocurrió con la pandemia y qué se van a encontrar en el fondo en esta vuelta a la presencialidad? Sí, es muy importante pensar, sobre todo si trabajan con este grupo de niños, que ya, como les mostré antes, los indicadores estaban elevados antes de la pandemia, o sea, luego de la pandemia, imaginen, el promedio estuvo más arriba que lo esperado, entonces el promedio de todos los niños estuvo elevado en la presencia de problemas emocionales y conductuales, y más del 60% de los niños presentaba rangos en el diagnóstico clínico y límite. Entonces, eso probablemente en sus salas también puedan tener gran presencia de niños con dificultades a nivel emocional. Por lo tanto, yo pienso que es importante, por un lado, si es que es posible generar evaluaciones, como por ejemplo el uso de este tipo de escalas, hay otras evaluaciones también
nosotros ocupamos esta porque nos pareció que era la más adecuada y también se usa mucho a nivel internacional. No está estandarizada en Chile, pero sí tiene una versión en español que se puede ocupar. Y por otro lado, generar, yo sé que ustedes lo están haciendo, entonces trabajar con la implementación de programas para el desarrollo emocional, para que los niños puedan identificar sus emociones y de esa manera también comprender lo que están viviendo y así poder expresarlo. Y así nosotros también como educadores podemos ayudar a los niños una vez que los niños también expresan lo que están sintiendo y comprenden lo que sienten ellos y también lo que sienten sus compañeros y compañeras, y también lo que pueden estar sintiendo sus familias. Entonces eso es muy importante, el generar programas sistemáticos en que los niños hablen, por ejemplo, tengamos un eje de comunicación para que los niños aprendan a cómo expresar, cómo comunicarse y cómo también escuchar a los demás, y que los niños también puedan aprender a identificar las emociones con nombre, en el fondo, nombre y definición. Esta es la tristeza. En el fondo la tristeza es esto, sirve para esto, me permite tal cosa y está bien sentirla, pero también está bien reconocerla y expresarla. Esta es la alegría, etcétera, que los niños conozcan y comprendan qué son las emociones y también generar estrategias de resolución de conflictos, que es algo que, aunque los niños son pequeños, también tienen sus conflictos y es importante que ellos sepan cómo actuar de una manera muy explícita. Se ha visto a nivel internacional que los programas sistemáticos y explícitos para el desarrollo emocional tienen un buen impacto, incluso si son de una estructura muy simple, con una vez a la semana de trabajo en una hora de clases, entre comillas, no es tanto lo que hay que invertir, pero sí tiene que ser muy organizado y finalmente esta inversión cosecha muy buenos resultados, lo que se ha visto a nivel internacional, no solamente como en programas en Chile, sino que en todas partes. Perfecto, Victoria, gracias por tus recomendaciones. En el fondo es que es importante que reconozcamos que este tema está ocurriendo, está en nuestras salas de clase, estemos atentos a poder diagnosticar de alguna manera qué está ocurriendo, pero también tomar acciones concretas y organizadas para darle un apoyo en lo emocional finalmente a nuestros niños y niñas. Victoria habla de programas, puede ser psicoeducación finalmente, puede ser desarrollar en nuestra sala de clases distintas formas de reconocer las emociones que están viviendo. Incluso en otras instancias se pueden hacer talleres también. No sé, Victoria, si tú has visto o podrías dar una recomendación precisa de qué mirar en la sala de clase de los docentes. Es que es difícil en el fondo que un docente pueda solamente con la interacción cotidiana indagar en algo, porque a veces las presencias, sobre todo los problemas internalizantes, son muy difíciles de ver solamente al ojo cotidiano, en todas las cosas que uno tiene que hacer como profesor en la sala de clase. Por eso creo que es importante también involucrar a la familia en el trabajo de las emociones. Los papás y las mamás conocen bien a sus niños, pero igual uno tiene que hacer las preguntas específicas, porque a veces, no sé, nosotros mandamos esta encuesta que tiene cosas muy simples, indicadores muy simples de si el niño está triste, si el niño hace esto, si pelea, si no pelea, muchas cosas diferentes, pero en el fondo los papás a veces ni siquiera están conscientes de que su niño está en la presencia de problemas emocionales y conductuales. Aún así, que el mismo es el que lo diagnostica, porque el papá o la mamá es el que llena esta encuesta. Lo mismo puede pasarle a un docente, por eso el trabajo de evaluación tiene que ser sistemático, y si uno no puede hacer una evaluación para detectar los casos que están en rangos más clínicos, igual es importante hacer este trabajo de que los niños aprendan, o sea, tal como aprenden matemática, tal como aprenden lenguaje, es muy importante que aprendan a relacionarse con sus propias emociones y a reconocer también las emociones de los demás, porque además eso, si es que no fuera suficiente por sí mismo, que lo es, eso impacta en todo el resto de las áreas de desarrollo, pensando también en que estos son programas que debieran estar implementados no solo por la pandemia, ahora tenemos como en el fondo los límites muy elevados, todos los niños con muchas dificultades, lo vemos en la televisión, en todas partes, ahora se ha visto mucha agresividad, presencia de muchos problemas, en este caso los que más se manifiestan son los externalizantes, pero también hay un montón de niños con depresión que están pasando por cuadros clínicos, ¿cierto?, que están siendo tratados por psiquiatras, etcétera, si es que tienen el recurso. Entonces, si nosotros tenemos niños que a lo mejor no pueden tener acceso a esas atenciones, sería muy importante ir detectando a través de alguna evaluación, si es posible, pero también trabajando directamente con las emociones de los niños
Y bueno, a través siempre de la conversación, de la interacción que uno tiene como docente con los niños y niñas, ir viendo cuáles son las conductas distintas que uno ve cuando ve un cambio en un niño o en una niña, o cuando ve que un niño está muy aislado, ¿cierto? Hay niños que se retraen, que se aíslan. Ese tipo, cuando los niños tienen alguna dificultad a nivel internalizante, eso es lo que uno ve, que el niño se aísla, no juega con los demás, no es tan, entre comillas, podría ser no tan difícil, pero también hay niños que no manifiestan como esas características de una manera tan visible o tan evidente. Por eso es importante indagar un poco más allá de lo que vemos en la cotidianeidad. Perfecto, nos deja un súper desafío, Victoria, y quería plantear una pregunta similar a la que estamos conversando, pero desde el otro punto de vista. Más que recomendaciones, tratar de mirar el vaso medio lleno y ver las oportunidades que tenemos con esta vuelta a la presencialidad. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles ves tú como oportunidades que van a tener las escuelas con los estudiantes que vuelven ahora a la presencialidad? Yo creo que de todas maneras, como les decía, nosotros hicimos esta evaluación en plena pandemia, probablemente sus mismos niños, si los evaluáramos ahora, estarían mejor. La sola interacción de los niños con otros niños y también en el entorno educativo probablemente ha mejorado los niveles de desarrollo emocional de los niños que tenemos en la sala. Y bueno, y siempre generar un clima positivo. Nosotros también, no una investigación de CEDETI, pero investigaciones en Chile han visto que una de las fortalezas de la educación parvularia en Chile es justamente el clima emocional positivo, que puntúa incluso mayor que en otros países. Se da mucha contención en general en las escuelas acá en Chile, sobre todo pensando en la educación parvularia, pero de todas maneras lo que se ve en función de lo que veíamos al inicio, nuestros resultados antes de la pandemia ya eran alarmantes pensando en niños bueno, estamos hablando de niños. Ustedes probablemente también tienen escuelas rurales, son otras realidades. Nosotros evaluamos niños de sectores vulnerables de Santiago. Es una realidad también bien específica, quizás muy distinta o similar a la que tienen ustedes. Y general, esta condición de vulnerabilidad social también genera estrés en los niños y eso también se manifiesta a través de estas condiciones o presencia de problemas. Por eso creo que siempre tenemos la oportunidad en educación, siempre está la oportunidad de hacer las cosas bien, de en el fondo ser, por un lado, exigente con los niños desde el punto de vista instruccional, pero siempre también poder acoger a los niños, que es el solo ejemplo que da el profesor, el educador, al ser un ente de contención, ¿cierto?, de empatía con los niños, es una oportunidad. Pero sí creo, yo de todas maneras siempre voy a creer y afirmar que es necesario trabajar las emociones de manera explícita, sea no necesariamente a lo mejor un programa que yo tenga que comprar o tenga que pagar, sino que mirar, buscar recursos y generar estrategias que me permitan también reconocer mis emociones como educadora y eso poder generar o compartir con los niños y las niñas y permitir que ellos también puedan generar mejores interacciones. Perfecto, o sea, finalmente ves la oportunidad ya de volver a socializar y ya nos da un aire distinto, pero también ser en el fondo en la relación concreta y presencial, poder ser contenedores con los niños y niñas que están pasando por toda esta experiencia. Para finalizar, Victoria, queríamos como ir cerrando con un tema que yo creo que ya nos has contado, pero quiero darte el tiempo para que profundices en esa idea, desde tu experiencia, desde los hallazgos de este estudio, lo que han conversado luego de la investigación. Sabemos que nos encantaría abordar las temáticas desde miles de ámbitos, pero muchas veces tenemos que ir priorizando. ¿Qué aspectos, por dónde sientes tú que debe ir ese camino como de priorización, de ir abordando las consecuencias a nivel de salud mental en los estudiantes que ha tenido este contexto de la pandemia? Yo creo que, como les decía antes, o sea, principalmente buscar la manera de evaluar, que no sea solamente como la responsabilidad del profesor de aula, porque son muchas las responsabilidades que tenemos los docentes, entonces que sea quizás un plan a nivel de escuela, porque puede ser que a uno se le pase, tiene un niño con depresión en la clase y no lo nota,
Cuando tengo muchos niños en la sala, a veces hay días que uno no habla tan profundamente con cada uno de los niños y niñas. Entonces, es importante generar como un apoyo a nivel de sistemas, a nivel de escuela, y bueno, y aceptar también los apoyos que provienen desde las escuelas, los programas que se puedan implementar, o revisar material. Entre los mismos profesores se puede compartir estrategias, se pueden compartir instancias, y también de autoconocimiento y autorreconocimiento de las propias emociones. El autocuidado emocional por parte del profesor también genera una repercusión positiva en los niños y niñas que tienen la sala de clases, porque también los estudios han observado que un profesor que está estresado genera también un ambiente de estrés en la sala, y el ambiente de estrés en la sala afecta el desarrollo de las funciones cognitivas de los niños negativamente. Por eso es muy importante, en el fondo, poder generar un ambiente de confianza, de calidez dentro de la sala de clase, para que los niños se sientan seguros. Muchos de nuestros niños y niñas que vienen a las escuelas probablemente también viven fuera de la escuela situaciones en las que no se sienten tan seguros y contenidos. Por eso muchas veces la figura de apego, una de las figuras de apego de gran importancia para los niños, son sus educadores y educadoras. Por eso es fundamental el rol que se tiene dentro de las escuelas, y la posibilidad que tenemos, pues, de entregar y de educar mucho más allá de lo instruccional, o sea, sin dejarlo de lado, porque siempre necesitamos que los niños aprendan y que puedan enfrentar los desafíos académicos de manera adecuada. Pero eso siempre va a ir de la mano del desarrollo emocional, porque claramente somos personas integrales, estamos compuestos de distintas cosas, y si estoy mal desde el punto de vista emocional, probablemente tampoco voy a poder aprender los contenidos y las materias que se están trabajando desde el punto de vista instruccional. Eso, invitarlos a como aceptar ese desafío, a saber que tenemos una situación que probablemente en todas las escuelas sea compleja. No todos los niños, pero gran cantidad de los niños pueden estar presentando problemas, tanto de tipo depresión, ansiedad, o como problemas de ira, ¿cierto?, de poca contención emocional, y es importante poder trabajarlo, no quedarnos con el decir, no, no tenemos tiempo. Siempre tiene que haber tiempo para trabajar el desarrollo emocional de los niños, porque eso va a ir en beneficio de toda la comunidad escolar. Muchas gracias, Victoria, por tu importante reflexión, por todas estas palabras, y además por tus palabras de cierre, que siento que nos dan pistas claras de lo fundamental que es asumirlo como parte de nuestra labor en las escuelas con los niños y las niñas. Hemos podido escuchar los hallazgos de este estudio que ponen finalmente en la realidad chilena, en la realidad nacional de los niños y niñas de las edades además que nosotros trabajamos, y ponen en manifiesto lo relevante que es esta problemática, cómo la pandemia efectivamente ha traído consecuencias en el desarrollo emocional de niños y niñas, especialmente en áreas donde es muy difícil verlas, en las emociones, en el fondo, en todos estos problemas más internalizantes, en conductas más ansiosas, en conductas más depresivas, y creo que nos pone en evidencia también la importancia de que empecemos a hacernos cargo. No digo empecemos, yo sé que lo hacen, pero que lo hagamos con más intención y más fuerza incluso ahora. Tomar acciones creemos que es algo fundamental, y por eso Fundación CMPC inició ya este proceso de estar tomando acciones con 8 escuelas para impulsar programas que apuntan al desarrollo, por un lado, de la cultura escolar desde las fortalezas, y por el otro lado, a entregar estrategias de desarrollo socioemocional. Por eso es que antes habíamos introducido a Sofía Crepsi y a Ignacio Centeno para que nos contaran un poco más de las experiencias que están trabajando en las escuelas. Ellos han sido quienes han transitado este camino junto con las escuelas, entregándole toda su experiencia y todo su conocimiento. Entonces volvemos a traerlos aquí a la conversación, y quería partir con Sofía. Sofía, si es que puedes... ahí vas a volver a aparecer primera para todos cuando tú hables. Acá estoy. Buenísimo, Sofía, muchas gracias. Y queríamos dar paso entonces a este momento como de reflexión con la experiencia concreta que han vivido las distintas escuelas trabajando en estos programas. Queríamos que tú nos contaras, Sofía, cómo el programa Fortalezas del Carácter aporta a disminuir esta brecha generada producto de la pandemia, de qué manera finalmente nos estamos haciendo cargo con este programa. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, les cuento un poquito para contextualizar también de dónde viene este programa de educación del carácter. El programa se llama Soy Astoreca,
y es un programa que consiste en una estrategia coordinada por los diferentes estamentos de los colegios Astoreka para generar una cultura escolar que fomente el desarrollo de nuevas fortalezas del carácter. Es una iniciativa que surgió hace ya aproximadamente unos 7 años en nuestra fundación, eh, por la evidencia creciente de la importancia de los factores no cognitivos en el desenvolvimiento de las personas, que es algo que abordó muy bien Victoria sobre lo fundamental que son estos factores, estas habilidades socioemocionales para la vida laboral, para las relaciones interpersonales, para las conductas de riesgo, la participación ciudadana, etcétera. Y este programa viene justamente a hacerse cargo de toda esa evidencia creciente, que por suerte cada día tenemos más investigación al respecto, y se propone desarrollar justamente estas habilidades socioemocionales, porque tenemos la absoluta convicción de que estas fortalezas del carácter, en el fondo ese es el término que nosotros tomamos justamente para hablar de estas habilidades socioemocionales, son hábitos y que por lo tanto pueden ser educados, pueden ser enseñados y se pueden desarrollar no solo en la etapa escolar, sino que a lo largo de toda la vida, aportando justamente un mayor bienestar de todas las personas a una mayor capacidad para sentirse satisfechos consigo mismo y justamente para alcanzar lo que todos queremos, ¿cierto? Sentirnos más felices. Y justamente mientras antes comencemos con este desarrollo, mayormente beneficiados nos vamos a ver. Y al igual que nosotros, la Fundación CMPC se dio cuenta de que en sus colegios habían logrado justamente importantes avances en el ámbito académico, en la instalación de un correcto ambiente de aprendizaje, en términos de disciplina, de orden, pero faltaba justamente dar un paso más y robustecer el ámbito formativo y la educación socioemocional. De ahí que nace justamente la alianza que venimos trabajando ya desde el 2021, fines del 2020, donde nosotros como Fundación Astoreka lo que hacemos es, desde la experiencia exitosa que hemos tenido en nuestros colegios en la implementación del programa Soy Astoreka, entregamos una guía concreta para ayudar a mirar en las escuelas que asesoramos la cultura escolar que ellos ya tienen, porque cada escuela tiene su propia cultura. Cada colegio ya ha trabajado justamente en sus proyectos educativos internos la instalación de valores que son fundamentales para su sello educativo. Entonces, justamente lo que hemos hecho es aportar desde esta guía el que se puedan promover fortalezas del carácter que sean representativas de los propios proyectos educativos de los colegios y así potenciar una cultura positiva y mucho más sana en su comunidad escolar. Entonces, como les decía, partimos del 2021 con una modalidad de trabajo que podríamos llamar, además de asesoría paralela, que significa que nosotros asesoramos y capacitamos periódicamente a equipos directivos, que por suerte he visto algunos acá presentes, me alegro mucho de encontrarnos, y al mismo tiempo a asesores de la Fundación CMPC que están mucho más cerca de las escuelas de lo que podemos estar nosotros y que conocen mucho mejor su organización y su cultura, lo que permite impulsar la promoción de la fortaleza en el día a día y hacerlo de una forma que sobre todo que haga sentido, porque ya hay una base, ya hay un sello trabajado en los colegios. Y hoy día, la verdad, sin extenderme demasiado, estamos muy contentos de afirmar que esta creencia de que podemos justamente desarrollar el carácter y instalar en los chicos hábitos que son mucho más saludables y que aportan a su bienestar socioemocional, es algo que hace sentido en todo educador. Y lo hemos visto y lo hemos palpado justamente en la experiencia que hemos tenido hasta hoy día, porque vemos el compromiso y el involucramiento de los equipos directivos en desarrollar este programa en su escuela, y además en el tiempo de pandemia tuvimos muchas aprensiones de ver cómo iba a ser el impacto de este acompañamiento y de esta asesoría, porque estábamos realizando capacitaciones masivas en línea y haciendo todo este trabajo a distancia que a veces como que se siente un poquito lejano, pero la verdad es que nos ha emocionado profundamente ver a profesores que han tomado las enseñanzas de nuestro curso de Educar el Carácter y se han dado cuenta de que ellos también pueden aplicar las mismas estrategias que nosotros utilizamos en nuestros colegios para instalar la cultura de las fortalezas, y se han dado cuenta de que pueden cargar de sentido actividades cotidianas que no tienen que ver justamente con solo abordar lo socioemocional en las clases de orientación, sino trabajar en cualquier momento de la sala, cuando vamos a hacer grupos con los chicos, cuando vamos a salir a la colación, cuando vamos a pensar en una campaña que vamos a hacer como colegio.
todas estas instancias que son tan propias de la vida escolar se pueden cargar de sentido añadiendo justamente el lenguaje de las fortalezas del carácter y de lo socioemocional. Y la verdad es que haber visto ya desde este primer acercamiento online que tuvimos experiencias como esa, nos da muchas esperanzas de lo que podemos seguir haciendo y el impacto que esto puede tener para mejorar la salud integral de los niños y de las comunidades escolares completas. Así que estamos muy contentos del trabajo que llevamos realizando y que seguimos ahora para adelante. Super, Sofía, muchas gracias por la reflexión. Qué importante eso de reconocer lo que nos hace grandes, reconocer las fortalezas para seguir construyendo y potenciando desde ahí toda la comunidad. Quiero aprovechar de recordar, si es que alguien tiene una pregunta, que por favor la deje ahí, cualquier pregunta o comentario lo deje ahí en el chat. Y quería ahora volver a llamar a Ignacio para hacerle una pregunta bastante similar a la que acabamos de conversar con Sofía, para que Ignacio nos cuente cómo el programa socioemocional de Impulso Docente aporta a disminuir esta brecha generada producto de la pandemia y de qué manera finalmente nos estamos haciendo cargo en nuestras escuelas al trabajar estos temas. Gracias. Mira, estoy sorprendido de que es muy parecido a todo lo que dijo Sofía. Ciertamente los programas tienen muchos elementos en común que vienen de la literatura, de la evidencia, no son cosas azarosas, sino que nos basamos en referentes que tienen cierta sustancia. El programa que nosotros estamos implementando este año en 4 escuelas, la Escuela Maitencillo, la Escuela El Saber, la Escuela Ciénagas y la Escuela Luis Undurraga, está basado principalmente, a diferencia de lo que planteaba Sofía, del enfoque de las fortalezas del carácter. Es un enfoque de aprendizaje socioemocional que viene de CASEL, o CASEL, que es esta organización norteamericana que propone esta ruedita con estas 5 categorías de habilidades socioemocionales. Nos basamos en una teoría de acción en que lo primero es conformar un equipo en la escuela, un comité de aprendizaje socioemocional, y desarrollar una visión compartida de aprendizaje socioemocional en la comunidad. Entonces también, parecido a lo que decía Sofía, ellos traen un bagaje de X fortalezas del carácter, pero igual buscan una contextualización, ¿no? Ver, como decía Sofía, cada comunidad tiene su identidad, su herencia, su proyecto educativo. Entonces nosotros hacemos un proceso bastante parecido, me parece, de generar un lenguaje común, una visión compartida que se construye también con docentes, con los asistentes de la educación, con las familias, para tener un ideario, ¿cómo le vamos a llamar a estas habilidades? Y después pasamos a una segunda etapa, que es, creo, lo que es más atingente hoy profundizar, que tiene que ver con el aprendizaje socioemocional de los adultos. Ahí es donde creo que tenemos más evidencia también de un impacto, de un cambio que se genera en las creencias. También Sofía aludió a eso, a un cambio de creencias, pero desde Impulso Docente yo diría que donde más hemos sido capaces de incidir es en que los adultos de la comunidad educativa, quienes forman, ellos cuenten con herramientas, con creencias que les permitan a ellos tener un mejor manejo de su vida emocional, de su salud mental, y desde ahí poder modelar, contener y transmitir estas herramientas a los estudiantes, las salas de clase. Ahí, bueno, Daniela me había dicho que no tenía que mostrar láminas, pero tengo justo a mano y a mí me encantan los datos, así que si les puedo mostrar, ¿puedo? Son 2 laminitas. Dame un segundo, Diego, ¿le puedes dar la opción de compartir a Ignacio? Porque ahí te tienen que autorizar para que puedas mostrar. Ahí puedo. Miren, les voy a mostrar algunos datos estos son del año pasado, del primer año que estuvimos trabajando con la escuela. Estos son de la escuela Maitencillo, de la comuna Hierbas Buenas. Entonces, a inicio de año aplicamos una encuesta de creencias y prácticas relativas al aprendizaje socioemocional, a los docentes y directivos de la comunidad. Y voy a mostrar una partecita que habla de la confianza que ellos sienten. Por ejemplo, cuento con conocimientos y herramientas para cuidar mi propio bienestar emocional. O cuento con conocimientos y herramientas para contribuir al bienestar emocional de otros en mi comunidad escolar, que es muy relativo a lo que estamos hablando, ¿no? Y al inicio del año, que fue en marzo, vemos que en el primer reactivo hay
más de un 30% que no está de acuerdo, que se siente muy en desacuerdo o ni fu ni fa, ¿no es cierto? No se siente que, con la confianza de que cuenta con herramientas para cuidar su propio bienestar emocional y el de otros. Y hacia fin de año, estos son la misma encuesta aplicada en noviembre, vemos que el panorama cambió significativamente y que hoy 96% de los docentes y directivos respondieron que sí está de acuerdo, con que cuenta con herramientas para cuidar su propio bienestar emocional y el de otros en la comunidad. ¿Verdad? Y esto es parte de un proceso en que nosotros les hemos ido modelando, enseñando distintas estrategias basadas en evidencia de reconocimiento, nombrar las emociones, técnicas de mindfulness, etcétera, una gama diversa de herramientas que están basadas en evidencia, pero sobre todo hemos trabajado con los comités de las escuelas para que se vayan instalando prácticas recurrentes de aprendizaje socioemocional para adultos en el día a día de la escuela. Por ejemplo, que el consejo de profesores lo iniciemos con una pequeña actividad de reconocer nuestras emociones y de compartir cómo nos estamos sintiendo. O, por ejemplo, que la semana la cerremos con un cierre optimista, con un cierre de gratitud, y que podamos destacar algo que yo vi, un apoyo que recibí de algún colega. Y eso es algo que hemos visto desde Impulso Docente, que sí se ha ido instalando. De eso tenemos bastante evidencia, de cómo se ha ido instalando en las 4 escuelas con las que estamos trabajando, estos pequeños ritos, estos hábitos que tiene la comunidad de adultos, de tener interacciones que fomentan su aprendizaje socioemocional. Y desde ahí, eso repercute finalmente en cómo el adulto puede modelar y puede enseñar esto a los estudiantes. De esa parte tengo menos evidencia, pero apostamos a que así sucede, y es lo que mucha literatura y referentes nos indican, que debiésemos preocuparnos mucho del aprendizaje socioemocional del adulto para que ellos puedan, a su vez, transmitir esto a los estudiantes. Entonces creo que eso es lo que más me gustaría compartir hoy desde Impulso Docente, del programa que estamos este año implementando. Vamos en un segundo año de profundización con estas 4 escuelas y esperamos poder seguir trabajando y aprendiendo juntos. Ha sido un camino de mucho aprendizaje y de mucha colaboración también con las asesoras de CMPC, y también estamos muy contentos y muy ilusionados de poder seguir con este trabajo. Muchas gracias, Ignacio, por compartir esta reflexión, contarnos más del programa a todos, incluso a quienes no lo están viviendo en su escuela. Y qué interesante eso, que conecta muy bien también con algo que nos había planteado Victoria, que cuando estamos con niños tenemos que preocuparnos de lo que el adulto está transmitiendo, de la capacidad que ese adulto tiene de reconocer y también de poder contener. Así que partamos también cuidándonos a nosotros, reconociendo nuestras emociones y creando comunidades saludables también entre los adultos para poder ir acompañando a nuestros niños y niñas en las escuelas. Estamos llegando ya al final de esta charla. Les agradecemos mucho a Victoria por haber compartido todas las reflexiones, habernos contado de este estudio en la realidad chilena, en los grupos específicos de niños y niñas que nosotros acompañamos. Y que ustedes en sus escuelas también están acompañando. Agradecemos también a Sofía Krebs desde Fundación Astoreca, a Ignacio Centeno desde Impulso Docente por estas reflexiones de cierre que nos acaban de dar. Y también queremos agradecer a todos ustedes, docentes, directivos y también los asesores y las distintas personas de Fundación que nos acompañan hoy día, por habernos dado su tiempo, por haber participado de esta charla. De más está decirles que los dejamos invitados a todas las próximas actividades que Fundación esté realizando. Los vamos a estar ahí convocando para que se conecten con nosotros. Y les recuerdo nuevamente, esta charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que la vean, la compartan en caso de que conozcan a personas que no estuvieron hoy día. Y eso sería, que estén muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado.